Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este es su programa, Jesucristo Libera, con su pastor, Trinidad Corona. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amados hermanos, amigos televidentes, pueblo de Dios. Primeramente, como siempre, le damos gracias a Dios. Es lo primordial, es lo esencial, darle gracias a Dios. Por cuanto dice la palabra de Dios que debemos darle gracias a Dios en todo y para todo, bajo todo motivo, razón o circunstancia. Porque Él es nuestro diario vivir. Él es nuestro diario caminar. Él es el palpitar de nuestro corazón. Él es el único motivo y razón de vivir. Él es el único motivo y razón de nuestro existir. Así mismo también yo le doy gracias a Dios por este hermoso y bendito privilegio que Dios me da de predicar su bendita palabra, de llevar las nuevas de salvación al mundo entero y a todo rincón de la tierra, hasta lo más remoto y hasta lo más incógnito. Y así mismo, aunque mucha gente piense y digan que servir a Dios es una carga, para mí no es una carga, es un bendito privilegio inmerecible. Así mismo también doy gracias a Dios por el bienestar de todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos televidentes, y también por estarnos sintonizando por medio de este bendito canal de Alma Visión. Y le damos gracias a Dios también por este bendito canal de Alma Visión, que Dios usa muy poderosamente para canalizar, para desglosar, para trasladar, para llevar las nuevas de salvación al mundo entero, a todo rincón de la tierra, hasta lo más remoto y hasta lo más incógnito. Y así mismo, amados hermanos, amigos televidentes, pueblo de Dios, no le cambien de canal, permanezcan en Alma Visión para que juntos aprendamos y entendamos de ese hermoso tema de liberación. Porque Dios no nos ha llamado a esclavitud. Dice la palabra de Dios que Él nos ha llamado a libertad. Y dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 8 versículo 32, dice: os conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad? La palabra de Dios. Y el mundo entero necesita ser libertado. El mundo entero necesita ser desatado. El mundo entero necesita ser desencadenado. Porque hay tanta atadura en el mundo entero. Tanto yugo, tanta ligadura, tanta mala maña, mal hábito, tanto vicio, tanta perdición, tanta drogadicción, tanta adicción a la pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero solamente nuestro Dios es el que nos va a hacer libres cuando lo buscamos a Él y permanecemos en Él y vivimos la palabra de Él. Y el tema que vamos a tocar ahora se titula: líbrate y libérate de dejar a Dios. Líbrate y libérate de dejar a Dios. Es el tema que vamos a tocar, que vamos a desglosar a la luz de la palabra de nuestro Dios. El mundo entero, el pueblo entero, dejará lo que tú quieras. Como dice la palabra de Dios, dice que dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a tu mujer y los dos serán una sola carne. Entonces tú puedes dejar todo mundo, puedes dejar todo lo que tú quieras, pero nunca dejar a Dios. Nunca dejar a Dios. Porque también nos enseña la palabra de Dios, dice: permaneced en mí y yo en vosotros, porque alejado de mí nada podéis hacer. Cuando la gente deja a Dios, son un fracaso, son pura derrota, son un caos, son puro problema, son pura dificultad. Y también cuando la gente deja a Dios, en vez de que la bendición de Dios los siga, los persiga y los alcance, tal como dice la palabra de Dios, es todo lo contrario. Se voltea todo al revés y es la maldición la que sigue y persigue a la gente que deja a Dios, que se aparta de Dios. Y muy importante es esto también. Nuestro Dios nos enseña que Él es la luz del mundo. Entonces, también cuando nosotros nos alejamos de Dios, quedamos ciegos. No tenemos luz, no tenemos sabiduría, no tenemos entendimiento en lo absoluto. Y dice la palabra de Dios que aún aunque anduviéramos a mediodía, en un día muy soleado, dice que andamos a tientas. ¿Por qué? Porque vivimos en completa oscuridad y tinieblas. Y otro punto bien importante es este: cuando tú permaneces en los caminos de Dios, en todo lo que emprendas,
vas a ser respaldado por Dios. Ajá. Y se va a cumplir la palabra de Dios que dice que todo lo que tocas con tus manos prosperará. Y lo que pisares con la planta de tus pies será bendito para siempre. Por eso miramos a muchas personas que hay unas tal vez máquinas o lo que sea, buenas, en buenas condiciones, pero el trabajo es que alguien de esos que se apartan de Dios le empiecen a meter mano a alguna máquina, o incluso si los pones a lavar platos, te hacen quebradera de platos y quebradera de vasos, porque no se cumple la palabra de Dios que dice que lo que tocas con tus manos prosperará y lo que pisares con la planta de tus pies será bendito para siempre. Por eso a esas personas no se les confía nada. Cuando a esas personas que se alejan de Dios o que están mal con Dios, no quieres mandarles a hacer nada porque te hacen pura fechoría, te hacen pura maldad y a todo le echan culpa. Y ellos son libres y ellos son limpios, ajá, y puros y santos. Ajá. Entonces es muy importante también que el pueblo de Dios aprenda y entienda, porque Dios no dice que lo que toques con tus manos lo vas a destruir. No, dice va a prosperar, va a ser de bendición. Y lo que pisares con la planta de tus pies va a ser bendito para siempre. No dice va a ser destruido o va a ser quebrado. Ajá. Y no falta qué incidente o qué accidente les pasa. Y por allá volaron los platos y volaron las ollas y voló lo de cristal y una quebradera por todos lados, y los mandan a la tienda a traer blanquillos de gallina o de los que compren por ahí, y luego los aplastan y los tiran o se tropiezan y allá los avientan y les sucede toda clase de fechorías, toda clase de errores. Ajá. Porque la palabra de Dios no se cumple tampoco con los que no están bien con Dios. Puede estar el monigote en la iglesia calentando la banca como una gallina que va a sacar pollitos, pero su corazón está lejos de Dios. Y no se trata de eso. Se trata de que estés metido en la presencia de Dios, en la palabra de Dios, digiriendo la palabra de Dios, alimentándote con la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios y mirándote en la palabra de Dios como mirarte en un espejo para reflexionar, para mirar en qué estás mal. ¿En qué le estás fallando a Dios? Y mirar que lo que tocas con tus manos lo destruyes y lo quebras. Ajá, y allí vas a mirar por qué te suceden todas esas cosas. Y luego personas también que dicen que son hijos de Dios y donde quiera chocan. Ajá. Si no chocan de frente, chocan con el carro o chocan a alguien o los chocan a alguien, pero choque tras choque tras choque, eso no es normal. No es normal. Algo está mal, algo está totalmente fuera de la voluntad de Dios, y también esas personas están fuera de buscar a Dios también. O tal vez de mala gana vienen a la iglesia, o no quieren nada de Dios, o quieren seguir la inmundicia, o la drogadicción, o el alcoholismo, las malas mañas, los malos hábitos, o vicios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no es normal. Otro punto bien importante es este. Las personas que se alejan de Dios y que no están bien con Dios, diario tienen problemas en los trabajos. Cuando no los corren por una cosa, los corren por la otra, y no los quieren en un trabajo, les caes mal y no falta qué. Ajá. Pero dice la palabra de Dios que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, encuentran gracia delante de los patrones, de los empleadores o delante de los supervisores. Ajá. Por ejemplo, ahora, como testimonio, no estoy presumiendo nada. Ahora, en este día que fui yo a trabajar, 4 trabajos me ofrecieron. Buenos trabajos. Pero no tengo tiempo porque tengo mucho trabajo. Y no me ajusté el tiempo. No estoy presumiendo nada, pero lo que quiere decir que a los hijos de Dios, a los que viven la vida a la manera de Dios también, y no se apartan de Dios, la bendición de Dios te va a seguir, te va a perseguir y te va a alcanzar donde quiera que tú vayas. Y los empleos van a venir a buscarte a ti como lo hacen conmigo.
No tienes que ser tú en andar tocando puertas o llenando aplicaciones, porque yo en los 43 años que tengo viviendo en Estados Unidos, nunca he hecho una aplicación para un trabajo, porque solos vienen y me piden el trabajo, que trabaje para ellos. Porque así lo hace Dios. No es presunción, no es vanagloria, aunque a unos tengan sueño, porque les causa sueño la palabra de Dios, pero eso es lo que Dios hace con el pueblo de Dios y con los hijos de Dios. Eso es muy importantísimo. Otro punto bien importante es este. En el pueblo de Dios, cuando tú dejas a Dios, cuando te apartas de Dios, son esas personas que se apartan de Dios también y dejan a Dios, son las personas que a todo le dan prioridad, a todo le dan primer lugar, pero a Dios lo dejan para el último. A Dios lo dejan solamente cuando ya tienen la soga en el cuello, cuando ya traen la lengua de afuera ya por un lado, se andan ahorcando con toda clase de problemas o dificultades, o hasta problemas con el gobierno, entonces ya quieren buscar a Dios. Pero no buscan a Dios con el corazón, ni buscan a Dios porque lo aman, buscan a Dios porque andan buscando alivio a sus problemas, porque andan buscando la libertad para su cautiverio, para sus problemas y dificultades. Pero a nuestro Dios lo buscamos en todo tiempo. Cuando nada te pasa, cuando no tienes problemas, ni malas mañas, ni malos hábitos, ni vicios, tú buscas a Dios. Y nunca vas a tomar a nuestro Dios, el Dios de la emergencia. No, es nuestro Dios las 24 horas al día, los 7 días a la semana. Cuando el pueblo de Dios permanece en Dios en todo tiempo, obviamente dice la palabra de Dios que Dios permanece en nosotros, con nosotros y para nosotros. Pero cuando nosotros le damos prioridad a otras cosas antes que Dios, o venimos de mala gana y estamos alabando a Dios, y como caballito malo, como que quieres, como que mueves una patita poquito así y como que la otra te duele y así como que no puedes, obviamente se ve que tú no quieres nada de Dios. Obviamente quiere decir que a ti no te interesa estar en la presencia de Dios. Obviamente quiere decir que tú no quieres buscar a Dios. Porque otro punto bien importante es este. Dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 37, versículo 4, no dice, duérmete en la congregación en plena prédica y Dios te concederá las peticiones de tu corazón. O abúrrete o siente pesadez en la casa de Dios y Dios te concederá las peticiones de tu corazón. Todo lo contrario. Dice la palabra de Dios, deleítate, gózate así mismo en la presencia de Dios y Él te concederá tus anhelos, deseos y peticiones de tu corazón. Eso es muy importante que la gente aprenda y entienda. No dice, duérmete en la iglesia y quédate como guajolote ahí con el pescuezo doblado ahí también. No basta que digas gordo, porque es lo que le falta a mucha gente también. Y ya Dios te concederá tus peticiones de corazón. No, el que te va a hacer como le dé la gana y va a hacer machaca con huevo y carne con raca contigo y va a hacer chilaquiles contigo es el diablo, y te va a atar, te va a amordazar más de lo que ya te tenga atado, amordazado o encadenado. Eso es muy importante también que el pueblo de Dios aprenda y entienda. Otro punto bien importante es este. El pueblo de Dios debe de aprender también a servir a Dios. Es una evidencia también de que tú no dejas a Dios, de que no te apartas de Dios cuando le sirves a Dios también. Porque tampoco es de Dios que todo el tiempo te la pases sentado sin hacer nada para Dios. No. Llega el día que te tienes que levantar de tu comodidad, de la banquita de la que calientas a diario, y te tienes que levantar a servir a Dios. Y el otro punto importante es este: le vas a servir a Dios donde Dios te coloque, no donde tú quieras. Porque hay personas que cuando se les dice en qué van a servir a Dios, oh pastor, pero eso no me gusta. A mí me gustaría estar en la alabanza. O a mí me gustaría servir en esto o servir en el otro. Para quitarte Dios los cuernos y tumbarte la cola de diablo y quitarte lo que Dios no sufre, te va a colocar a servir a Dios donde tú menos quieres servir. Para quitarte lo bravo, para quitarte lo rebelde, para quitarte lo rebelde también, y lo altivo y lo arrogante y soberbio. Y eso no es permanecer en Dios. Eso también
no solo es dejar a Dios, es desobedecer a Dios y rebelarte contra Dios. Porque el pueblo de Dios, los sabios, los entendidos, los que no se apartan de Dios, los que no dejan a Dios, ellos están y viven siempre como soldaditos de guerra, puestos y dispuestos a toda orden para llevar a cabo la orden ejecutiva del ministerio que te den, del ministerio donde te coloquen, sin mala cara, sin mala maña, sin cara de cuajo de mal salado tampoco. Con alegría y con gozo y con sonrisa también, sirviéndole a Dios y con júbilo. Eso es muy importante que aprendamos y entendamos para servir a Dios. Porque hay gente que dicen, o sea, cuando se trata de otras cosas, son livianos y rápido y se esmeran y se esfuerzan y rapidito y a la carrerita hacen todo. Pero no se trate de servir a Dios o de hacer algo para Dios, porque todo les puede. No tienen tiempo. Es un problema. Yo no sé hacer eso. Yo no tengo tiempo para eso. Y se llenan de toda clase de peros y toda clase de pretextos y toda clase de excusas. Pero el pueblo de Dios, los que no dejan a Dios, los que buscan a Dios en todo tiempo, son muy ligeritos. Ni siquiera les tienen que decir o pedir que sirvan a Dios o colocarlos. Solitos están demandando y exigiendo. Y pastor, yo quiero servir a Dios. ¿En qué le puedo servir a Dios? ¿Y cómo puedo servir a Dios? Solitos ellos hablan y piden y quieren y anhelan y desean servirle a Dios. Y dicen, en lo que sea, en lo que me pongan a servir a Dios, yo estoy puesto y dispuesto para servir a Dios. Esos son los soldaditos de guerra, son los embajadores del reino de Dios, son los representantes del reino de Dios, son los colaboradores de la gran comisión de llevar la palabra de Dios al mundo entero y a todo rincón de la tierra. Ahora vamos a ir a la palabra de Dios para que veamos todo lo que Dios habla, lo que Dios dice y lo que le sucede y cómo terminan todos los que dejan a Dios. Y para esto vamos a ir a Jeremías capítulo 19 y versículo 1. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y su bendita palabra dice así: así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro del alfarero, y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Y dice el 2: y saldrás al valle del hijo de Imón, que está a la entrada de la puerta oriental, al este, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Y dice el 3: dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal, oigan, he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan, oigan esto, le retiñan los oídos. 4: porque me dejaron. Ya oyeron cómo terminan los que dejan a Dios. Dice, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en el incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Y dice el 5: y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos. Oigan esto, practicando hasta ocultismo. Para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino el pensamiento. 6: he aquí, vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo del Imón, sino valle de la matanza. Oigan esto, y todo por dejar a Dios. Y dice el 7: y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada,
delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan sus vidas. Y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y dice el 8, pondré a esta ciudad por espanto y burla. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. Y dice el 9, y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo, en el asedio y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Y dice el 10, entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo. Y dice el 11, y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Y en Tofet se enterrarán porque no habrá otro lugar para enterrar. Y dice el 12, así haré a este lugar, dice Jehová, y a sus moradores, poniendo esta ciudad como Tofet. Y dice el 13, ya vamos concluyendo, las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet, inmundas por todas las cosas sobre cuyos tejados ofrecieron incienso a todo el ejército del cielo y vertieron libación a dioses ajenos. Y dice el 14, y volvió Jeremías de Tofet, a donde le envió Jehová a profetizar, y se paró en el atrio de la casa de Jehová y dijo a todo el pueblo, mira lo que es el 15 y con el 15 concluimos, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo sobre toda esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Esta es palabra de Dios. Esta jovencita tuya, primeramente cuídala, guárdala, protégela, bendícela, prospérala, súplele. De la misma manera, extiende tu mano poderosa sobre su esposa, sobre sus hijos, sobre sus papás, hermanos, hermanas, tíos, tías, primos, primas, sobrinos, sobre toda su familia. Sobre todas sus... Extiende tu mano poderosa sobre su esposa, sobre sus hijos, sobre su mamá, sobre sus hermanos, hermanas, tíos, tías, primos, primas, sobrinos, sobre toda su familia, sobre toda su descendencia, hasta la cuarta y quinta generación, con toda bendición, con toda protección y provisión tuya, con todo poder de lo alto, dándole salvación, perdón de pecados y vida eterna a los que no sean salvos aún. Así mismo, Padre bendito, en este proceso legal de inmigración, de la ciudadanía, pon todo en línea, todo a favor de esta tu hija, bendito Rey, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y esta tu hija es temerosa tuya, bendito Rey, y no se preocupará por lo que habrá de hablar, por lo que habrá de decir, porque he aquí que tu Santo Espíritu pondrá sus palabras apropiadas y propicias en su boca, para que pase el examen de la ciudadanía sin ningún problema, sin ninguna dificultad, y prontamente esta tu hija te estará dando toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, toda la gratitud de su corazón. Así mismo, Padre bendito, venga a tu reino y extiende tu mano poderosa sobre esta tu hija amada. La bendecirás en su entrada y en su salida, en su casa, dormitorio y en todo el ministerio y en toda actividad. Y de la misma manera, extiende tu mano poderosa sobre su esposa, sobre sus hijos, sobre su mamá, sobre su papá, hermanos, hermanas, tíos, tías, primos, primas, sobrinos, sobre toda su familia, sobre toda su descendencia, hasta la cuarta y quinta generación, con toda bendición, con toda protección y provisión tuya y con todo poder de lo alto, dándole salvación, perdón de pecados y vida eterna a los que no sean salvos aún. Así mismo, Padre bendito, bendecirás a este tu hijo en su entrada y en su salida, en su casa, dormitorio, trabajo, vehículo y en toda actividad, en todo rincón de la tierra
que Él frecuente o transite y venga más y más empleo para Él, del norte, del sur, del este, del oeste, de todo rincón de la tierra. Multiplícale al 100 por uno, al 1000 por uno, al millón, al billón, al trillón por uno, en sus bienes y finanzas y en todo lo que posee, y que todo lo que toque con sus manos prospere, y lo que pisare con la planta de los pies será bendito para siempre. Y nunca habrá dolores de cabeza, no habrá jaquecas, no habrá migrañas, no habrá enfermedades de ninguna índole, porque tu presencia, tu bendición, protección y provisión lo seguirá, lo perseguirá y lo alcanzará todos los días de su vida hasta que tú vengas. Ahora, Santo Israel, yo te ruego que le des una quintuple porción de tu bendición, protección y provisión, y extiende tu mano poderosa sobre él y llénalo, tócalo, satúralo. Ashibara biroba ribara bicandara maquindara malá, Javirabara bashi, hombre mocoví. Y extiende tu mano poderosa, cierres ojos, extiende tu mano poderosa sobre esta tu hija amada. Y de la misma manera, extiende tu mano poderosa sobre sus hijos, sobre su esposo, sobre toda su familia. Hermanos, hermanas, tíos, tías, primos, primas, sobrinos, sobre toda su familia, sobre toda su descendencia, hasta la cuarta y quinta generación, con toda bendición, con toda protección y provisión tuya, y con todo poder de lo alto, dándole salvación, perdón de pecados y vida eterna a los niños. Y extiende tu mano poderosa sobre esta tu hija amada, y de la misma manera extiende tu mano poderosa sobre su esposo, sobre sus hijos, sobre sus nueras, sus yernos, sus nietecitos, sobre toda su familia, sobre toda su descendencia, hasta la cuarta y quinta generación, con toda bendición, con toda protección y provisión tuya, y con todo poder de lo alto, dándole salvación, perdón de pecados y vida eterna a los que no sean salvos aún. Así mismo, Padre bendito, extiende tu mano poderosa sobre esta tu hija amada. La bendecirás en su entrada, en su salida, en su casa, dormitorio o actividades, en todo rincón de la tierra que él frecuente transite, ella frecuente transite. Así mismo, Padre bendito, glorifícate, exáltate en esa cita en corte, bendito Rey, porque tú eres su juez, tú eres su abogado. Pon todo en línea, todo a favor de esta tu hija, y glorifícate y exáltate. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este ha sido su programa, Jesucristo Libera, con su pastor Trinidad Corona.